Invito a abrir sus Biblias entonces en San Lucas capítulo 19 y verso 40. El título del mensaje de esta noche es Maravillas en la Iglesia Remanente 2. ¿Okay? Y la palabra del Señor dice, y él respondiendo dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Buenas noches, hermanos. Mejor me apuro porque el tema dura un poquito más de 30 minutos y me dejaron 20 minutos en el reloj. O sea que sí está medio complicado. Bueno, esta tarde vamos a hacer una segunda parte de algo que predicamos. Si alguien quiere ver la primera parte, se llama Maravillas en la Iglesia Remanente. La primera parte que presentamos hace algunos meses atrás, donde contamos algunas historias de cosas maravillosas, impresionantes que han ocurrido entre la iglesia. Esta noche les voy a contar solamente 3 cosas maravillosas que han ocurrido, o 2 y una tercera que tiene que ver también con maravillas, pero es para hacernos pensar. La iglesia adventista, al ser el pueblo de Dios, está llena de cosas maravillosas. Dios interviene vez tras vez en diferentes lugares. Nos podemos pasar semanas hablando acerca de las maravillas y las formas maravillosas en las que Dios responde a las oraciones de su iglesia. Sin embargo, de vez en cuando ocurren milagros tan maravillosos que son dignos de películas. Así que hoy les voy a contar 2 experiencias que son dignas de películas y una tercera que tiene que ver con la lucha que estamos desarrollando en esta tierra. Estas historias demuestran cómo la iglesia está llena de maravillas. Pero una vez más, generalmente no predicamos este tipo de cosas porque no queremos que la fe de los miembros de iglesia se base en este tipo de maravillas, porque recuerden que pues también Satanás puede hacer maravillas. Las iglesias no verdaderas, las iglesias manejadas por Satanás, también hacen milagros. Recuerden, cuando el Señor Jesús venga, le va a decir a muchos, muchos le van a decir, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, no los conozco. Entonces, no necesariamente porque ocurren cosas maravillosas, eso quiere decir que es el pueblo de Dios. Recuerden que lo que hace a esta iglesia el pueblo de Dios es la perfección de su doctrina. Sin embargo, les voy a contar maravillas que han ocurrido dentro de la iglesia y vamos a hacer una comparación con asuntos que tienen que ver con la Biblia. Si ustedes abren sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 9, van a encontrar el famoso sueño de San Pablo, cuando se encontraba juntamente con Silas. No encontraban el lugar adecuado donde debían de predicar. El Espíritu Santo ya les había dicho que no debían pasar a diferentes lugares ahí cerca donde estaban, que no debían predicar. El Espíritu Santo les había prohibido. Y ahí en Hechos 16:9 se nos cuenta que Pablo estaba dormido y en sueños Pablo tuvo un sueño. En un sueño vio a un varón macedonio que se acercaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto lo vieron los discípulos como una señal de que Dios quería que fueran a Macedonia. Conocemos que la primera ciudad de Macedonia en la que llegaron fue la ciudad de Filipos. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esta tarde voy a contarles algo que ocurrió también a través de un sueño, pero este sueño, a diferencia del sueño que tuvo Pablo, en el que vio a un varón macedonio, lo tuvieron 2 personas y lo tuvieron en la misma noche y al mismo tiempo. Y el sueño era para que fueran a un lugar que se encuentra allí en Papúa Nueva Guinea. Este es Papúa Nueva Guinea. Ellos tuvieron un sueño de que tenían que ir a ese lugar a predicar el evangelio a las personas, a los habitantes de esa pequeña aldea en una región montañosa allí en Papúa Nueva Guinea. No les fue bien. De hecho, ellos estaban emocionados porque habían tenido un sueño. Ambos, 2 misioneros, habían tenido el mismo sueño y pensaron que esto era obviamente una señal de Dios. Ellos fueron al lugar y sin embargo no les fue bien. Pero vamos a ver cuál es la historia.
La historia salió en un misionero para los menores hace algunos años atrás y se titula El perro adventista. Vamos a ver la historia porque la encontramos por allí. Esta noche vamos a ver varios videos para que vean que no me estoy inventando las historias. Vamos a verlas. Muy bien, esa es la primera historia. Este es el perro adventista, se llama Dolby. Gary Roberts es el piloto que llegó a ese lugar porque alguien le había dicho que había un grupo adventista en ese lugar. Recuerden que primero el pastor Moisés y su amigo no habían tenido éxito en ese lugar. Habían tenido el sueño ellos la misma noche. El ángel les había dicho que fueran a predicar. Llegaron a ese lugar y predicaron, pero las personas ya vieron lo que pasó con el pastor. Se enfermaba de malaria. Todas las noches de alguna manera podía predicar, se volvía a enfermar y así pasaba el resto del día. Finalmente ya vieron la historia acerca de lo que pasó. El perro adventista sigue reuniéndose ahí juntamente con todos el día sábado. Y no come cerdo ni ningún otro animal inmundo. Fue hasta que Gary Robert llegó a ese lugar y le notificó al pastor Moisés que regresaron. En este momento hay una iglesia adventista ahí en Sumica. Estamos hablando de Sumica ahí en esta isla. La siguiente historia que les voy a contar es una historia que tiene muchos años que ocurrió. Esto ocurrió por allá en 1939. Pero para eso voy a pedirles que recordemos la historia que se encuentra registrada en Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 se nos cuenta la historia de que el pueblo de Israel se encontraba obviamente en el desierto y no había mucho de comer. Algunos pensaban que obviamente iban a morir de hambre. Sin embargo, comenzó a caer algo del cielo. La Biblia dice que era una hojuela blanca, que era poco dulce. Sabía hojuelas con miel y le pusieron por nombre maná, que quiere decir ¿qué es esto? Porque no sabían exactamente lo que era. El maná caía todos los días y no se podía guardar para el día siguiente porque se echaba a perder. El único día en el que el maná no se echaba a perder, todos sabemos, era el día viernes, porque el sábado el maná no caía. Y esto ocurrió durante 40 años. Al maná se le llamó el pan del cielo y el maná se guardó en una ánfora dentro del arca del testimonio. Así pasaron los años hasta que un milagro ocurrió en Angola. Estamos hablando de milagros que han ocurrido dentro de la iglesia adventista. Si ustedes quieren ver la primera parte de este sermón, busquen el sermón por allí de un servidor en YouTube o dentro de la página de la iglesia. Maravillas en la iglesia adventista, en donde he contado historias así, cosas maravillosas, ángeles que se han aparecido en diferentes lugares, se han formado grupos en la selva y cosas por el estilo. Hay algo interesante acerca de este maná. En Angola, el país de Angola, en África, en la región de Huambo, hay una misión adventista allí en ese lugar. En 1939, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, vino una tremenda hambre al país, una tremenda hambre. Las personas estaban muriendo de hambre en ese lugar. El pastor encargado de la misión adventista y su esposa tenían una pequeña niña y algunos miembros de la iglesia que se encontraban cerca de la zona de la misión adventista comenzaron a pedirle al Señor en oración a través de un bando de oración que de alguna manera los ayudara a no morir de inanición, sino morir de hambre. Estuvieron orando por varias semanas hasta que un día bien tempranito por ahí llegó la pequeña del misionero comiendo algo que traía en sus manitas y empezó a comérselo ahí enfrente de ellos. El pastor misionero y su esposa le preguntaron a su niña, ¿qué es eso que estás comiendo? Y la niña dijo, esto es maná. Le digo, ¿cómo que es maná? ¿Y cómo sabes tú que es maná? Le dice, bueno, porque una persona vestida de blanco me dijo que nuestras oraciones habían sido escuchadas y que esto es algo que yo podía comer. Yo sé que algunos de ustedes no me lo pueden creer, pero vamos a ver este video hecha por un noticiero religioso en el que cuentan la historia que pasó exactamente. Esto ocurrió, queridos hermanos, solamente, y quiero que entiendan que esto es solamente, caía maná
en los terrenos de la Misión Adventista. No caía afuera. El único lugar de todo Angola donde caía esto, que caía del cielo todos los días, era exactamente en los terrenos de la Misión Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver el video y vamos a ver la noticia. Llegó comiendo las hojuelas blancas afirmando ser maná. Cuando le preguntaron cómo sabía que era maná, la niña dijo que escuchó a dos hombres de blanco que Dios había oído su oración. Se cree que eran unos ángeles. Pero ¿usted qué piensa? Recuerde que puede hacernos llegar su opinión a través de www.facebook.com/PayTVNews. Hasta que la información, que tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Bueno, yo me enteré de esta historia porque ustedes han tenido aquí en la iglesia a Mandele, ¿se acuerdan? Mandele vino aquí un tiempo, nos dio algunos temas. Bueno, Mandele estuvo conmigo ayudándome como pastor asociado allá en la zona del Valle de Texas. Y Edson Mandele se llama. Entonces él nos contó una historia, él me contó la historia de que por allá en Angola había caído maná. Así fue que yo me puse a investigar y empecé a dar con este tipo de cosas. La verdad es que hasta el día de hoy cae maná, aunque usted no lo crea, en los terrenos en los terrenos de la Misión Adventista. Ahí está el letrero de la Misión Adventista, ese es el terreno de la misión, y van a recoger. Hay ciertos años en los que ha dejado de caer, y cuando ha dejado de caer es porque de alguna manera la población adventista se ha envuelto en demasiados pecados. Cuando hay mucho pecado, el maná deja de caer. Cuando vuelven a hacer un revivimiento, vuelve a caer el maná. Una de las cosas que ha ocurrido también es que a veces cuando andan mucho en problemas y muchas dificultades, el maná se pone amargo y no se puede comer. Pero hasta el día de hoy todavía se puede encontrar el maná, ahí lo pueden ver ustedes. Eso es algo que está ocurriendo todavía hasta el día de hoy en Angola, en la región de Huambo. Muy bien, este es otro de las maravillas dentro de la iglesia adventista del Séptimo Día. Ya vimos a unas personas que tuvieron un sueño la misma noche, un perro que no se movía del lugar, finalmente un grupo de personas que empezó a convertirse simple y sencillamente por el testimonio del animalito, y ahora vemos maná cayendo, salvándole la vida a un grupo de personas que estaban hambrientos, adventistas del Séptimo Día, y hasta el día de hoy siguen cayendo desde 1939, solamente en ese lugar, solamente en ese terreno de todo el planeta, es el único lugar donde pueden ustedes encontrar esas hojuelas que caen del cielo y son alimenticias. Vimos en un grupo de glucosa, fructosa y aminoácidos, y todo es un producto bueno para el consumo humano. La otra historia que vamos a analizar, de las maravillas de las que ocurren dentro de la iglesia constantemente, que obviamente la iglesia no nos ponemos a hablar mucho de eso, lo usamos a veces nada más para darles a los niños las historias acerca de lo que está ocurriendo, está relacionada con lo que pasó ahí mismo en Hechos. ¿Se acuerdan que fue que Pablo tuvo el sueño de pasa Macedonia y ayúdenos? Pasaron, llegaron a la primera ciudad de Macedonia, que era la ciudad de Filipos, y nos cuenta la historia en Hechos capítulo 16, versículos 16 en adelante, que una muchacha que estaba poseída por un demonio, dice la Biblia, por un espíritu pitónico, salía todos los días detrás de Pablo y Silas. Y cuando iba en el camino comenzaba a gritar a la gente que se encontraba en el camino. Estos hombres les hablan de la salvación, les hablan del verdadero Dios y la vida eterna. Les dicen cómo ser salvos de esta perversa generación. Y esto dice la Biblia que lo hacía por muchos días. Durante varios días esta mujer salía detrás de Pablo y de Silas y comenzaba a gritar. Dice el versículo 18, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Viene la pregunta, desagradando a Pablo. ¿Y por qué le desagradó a Pablo que le estuvieran haciendo promoción? Dice, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en esa misma hora. Obviamente esto trajo una serie de problemas, los presentaron delante del magistrado, los azotaron y finalmente los metieron en la cárcel. Recuerdan, el carcelero de Filipos los puso en el cepo. Esa fue la noche del terremoto y la noche en la que se convirtió el carcelero de Filipos. Pero bueno, esta historia nos revela algo, porque recordemos que esta mujer estaba poseída por un demonio, es decir,
Satanás, que estaba dentro de su cuerpo, es el que manejaba sus pensamientos y las cosas que esta mujer decía. Ahora sabemos que Satanás, y Pablo y Silas obviamente pertenecen a bandos opuestos. Satanás es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, y Pablo, que era parte del pueblo de Dios, obviamente estaba tratando de llevar la predicación del evangelio. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Satanás y esta mujer pitonisa, esta mujer espiritista, por qué le estaba haciendo propaganda a Pablo y a Silas? ¿Qué caso no son enemigos? Y viene la pregunta, ¿por qué Satanás le está haciendo propaganda a Pablo y a Silas? ¿No sería en todo caso mejor para Satanás que nadie escuchara a Pablo y a Silas, que nadie se acercara a Pablo y a Silas, que nadie conociera a Pablo y a Silas? ¿Por qué esta muchacha que estaba poseída y por qué este demonio salía detrás de Pablo y Silas predicando y diciéndole a toda la gente que se encontraba allí que estos hombres les hablaban del verdadero Dios y que les hablaban de la vida eterna? ¿Por qué Satanás hacía algo como esto? Y la respuesta es muy sencilla. La razón por la cual Satanás estaba haciendo esto, número uno, Satanás quería que cuando se manifestara el poder espiritual que estaba en Pablo y Silas, recuerden que Pablo y Silas tenían el poder dado por el Espíritu Santo, cuando se manifestara el poder del Espíritu Santo que vivía en ellos, Satanás quería que la gente no se maravillara, sino que la gente pensara que el mismo poder que tenían Pablo y Silas era el mismo poder que tenía la muchacha. Si esta muchacha le estaba haciendo promoción a Pablo y a Silas, debían ser los mismos, debían estar asociados, debían estar del mismo lado. Eso es obviamente, si Satanás le está haciendo propaganda, si esta muchacha que ha adivinado durante tanto tiempo y que ha hecho tantas cosas maravillosas porque adivinaba entre nosotros, porque tiene un poder espiritual, si le está haciendo propaganda a ellos, debe ser entonces el mismo poder espiritual que tiene esta mujer, debe ser el mismo poder espiritual que tienen estos hombres. A Satanás le encanta que la gente crea que el mismo poder que mora en el pueblo de Dios es el mismo poder que mora en los movimientos que él maneja. Le encanta que la gente crea que porque alaban a Dios y porque hablan de Dios y porque le hacen promoción a Dios y cantan cantos de Dios, crean que es de Dios lo que está ocurriendo en ese lugar. Obviamente a Pablo le molestó esa situación porque algo que San Pablo quería era obviamente que quedara bien claro que eran completamente distintos. El movimiento de Dios es completamente distinto al movimiento de esta mujer, al adivinar y a las cosas espirituales que esta mujer hacía. A Pablo se le dio en pocas palabras la misión de deslindar cualquier sociedad o cualquier cosa que tuviesen que ver con esta mujer y con lo que esta mujer hacía. Con esto en mente, vamos a hablar acerca de algo curioso que está ocurriendo en China, relativo con Elena G. de White. En China, en el país de China, ustedes saben, obviamente es un gobierno socialista. Es un gobierno que ha estado opuesto a la predicación del evangelio por muchos años. Sin embargo, obviamente el evangelio ha entrado en ese lugar y la iglesia adventista ha ido batallando muchísimo a través de las trabas gubernamentales para poder llevar adelante la predicación del evangelio en ese lugar. Durante mucho tiempo, los miembros de la iglesia adventista que están en aquel lugar y especialmente las personas encargadas de las uniones y las asociaciones que tienen que ver con China, ahorita vamos a ver un testimonio del pastor David Kahn, han intentado a través de publicaciones llevar adelante el mensaje en un lugar donde es muy difícil predicar. Han metido libros del Espíritu de Profecía. Hay algo que no se les permite, no se le había permitido, nunca se le ha permitido a la iglesia adventista, es publicar o producir e imprimir libros exactamente allí en China. El IBS número que se necesita para poder imprimir en ese lugar, obviamente la iglesia no lo tiene. Para poder imprimir los libros del Espíritu de Profecía tienen que ir a Hong Kong y desde ahí de Hong Kong los internan en el país para poder repartir y entregar libros como El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las gentes. Sin embargo, el pastor Kahn y los pastores que se encuentran y los miembros de la iglesia que se encuentran en China se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de libros del Espíritu de Profecía publicados en China. Esos libros no fueron publicados por la iglesia adventista del séptimo día.
Cuando comenzaron a leerlos, se dieron cuenta que esos libros no solamente no habían sido publicados por la Iglesia del Séptimo Día, sino que habían sido adulterados. Eran libros escritos en cierta medida por N.G. de White, pero grandes partes de lo que el N.G. de White dijo habían sido quitadas y habían sido insertadas otras nuevas enseñanzas. Al estudiar los libros, los miembros de la iglesia se dieron cuenta que los libros estaban publicados, contenían enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, los libros de la hermana White promocionaban a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la iglesia verdadera. Promocionaban a los jesuitas como como los verdaderos, vamos a decir así, emisarios del Señor. Estos libros utilizaban obviamente las partes maravillosas de la historia que la N.G. de White cuenta, estaban allí, pero las partes que tenían que ver con que hablaban en contra de la Iglesia Católica o que presentaban los puntos definitivos de nuestra iglesia habían sido quitados y solamente colocados entonces cosas que tenían que ver con las creencias católicas apostólicas romanas. Al hacer una investigación se dieron cuenta que en realidad esto había sido obra de un grupo de jesuitas que se encuentran en China. Los jesuitas estaban utilizando los libros del Espíritu y Profecía para predicar no la verdad adventista, sino la verdad de los católicos apostólicos romanos. Vamos a ver lo que nos cuenta aquí el pastor David Kahn, que en ese momento él era el presidente. A ver. Ahí va. That's exactly what we are expecting in this kind of problem. And I'll tell you, Jesuits' attacks in China is real. What is happening? And I'll tell you, Jesuits located in China, until this time, we did not know their presence in China. They have a vivid and clear and powerful presence in China, and this group of people aligned with the leaders of the Chinese government. I'm talking about the whole government. And then they printed and published books. They are none other than the Spirit of Prophecy books. Can you imagine this? All right, one wealthy person, Seventh-day Adventist Chinese, invests money and published and printed Spirit of Prophecy books like this. It's a hard back, and like this. This is the back, and very nice printings. You know, this is, as a matter of fact, this is the Acts of Apostles. And let me show you one more thing. This is the great controversy. See? E.G. White, Mrs. White. This Spirit of Prophecy original. This is a good one. And yet, this Jesuit group, aligned with the Chinese government, got the legal ISDN number. Do you know what is that? That is the permission number to print books legally in China. Oh, we have tried to get that for a long time. We couldn't. We had few numbers from Hong Kong, but not in the mainland. But this time, they made a legal ISDN number to publish counterfeit, fake Spirit Prophecy books. Let me show you. Exactly same books. Can you imagine this? It says E.G. White, Ellen G. White. Same back. And as a matter of fact, this is the Prophets and Kings. The contents, the list, exactly the same. And yet they inserted fake words, fake sentences of the Jesuits, Catholic teachings in these books. Oh, what a diabolical works. I mean, I couldn't imagine that they could do such a thing. Okay, this is the Desire of Ages, fake, counterfeit. Exactly same cover, Ellen G. White, and the same back cover, and the same list of contents, you see? And then inside, they inserted Jesuit teachings, Roman Catholicism.
Can you imagine that? So they are selling in the all kinds of bookstores, especially national approved bookstores. They're selling these books in their bookstores. They have a permissions and they have a government legal ISBN number on this book. So it's illegal as far as they're concerned. Now this is another counterfeit book. This is the Acts of Apostles. It says E.G. White. And they inserted Roman Catholicism, their thoughts and their teachings, just inserted in the pages and here and there slipped in. So people could not really recognize it unless they really understand and know the truth. Okay, look at this. This is the great controversy, counterfeit. When I saw this, I almost fainted. This is the battle of the Lord. My friends, I tell you, my brothers and my sisters in Christ, you got to begin to pray for us. You got to help us. Because this is the battle plan and last battle plan of the devil against China. So we got to do something about this problem. Okay? Y ahora viene la pregunta, y esto es para que ustedes mediten. ¿Se acuerdan qué fue lo que hacía la muchacha todos los días que salía detrás de Pablo y Silas? Salía haciéndoles propaganda a Pablo y Silas. Aquí tenemos a una iglesia enemiga de la iglesia adventista. De hecho, el más grande enemigo que la iglesia adventista tiene. Publicando libros de una de las fundadoras de nuestra iglesia, de la profeta que tenemos dentro de nuestra iglesia, Elena G. de White. Todas las iglesias no adventistas obviamente siempre atacan a Elena G. de White, la acusan de falso profeta, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos a la iglesia católica apostólica romana, que es el movimiento cristiano más poderoso del planeta Tierra, gastando una gran cantidad de dinero, porque créanme que se requirió mucho dinero para sacar primero el permiso del ISBN number. Y aparte de eso, todavía en publicar y en distribuir una gran cantidad de libros de Elena G. de White en ese país. ¿Por qué habrían de gastar tanto dinero en publicar libros de una persona que no fue católica y de hecho que era completamente enemiga de la iglesia católica? Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué publicar los libros de la hermana White? La iglesia católica tiene un montón de estigmatizados y tiene un montón de gente que reciben sueños y visiones y tienen apariciones de vírgenes y un montón de cosas que podrían publicar. ¿Por qué publican libros que Dios le dio a una profeta a la iglesia adventista del séptimo día? Y lo que yo cuento son 3 razones. Primero, le quieren quitar la herramienta que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Se lo quieren quitar. ¿Por qué? Porque ellos son los que los distribuyen. La gente compra, adquiere y la gente va a leer. Y va a ser bien difícil, porque recuerden que hay un poder sobrenatural que Dios le da a los predicadores adventistas, y hay un poder sobrenatural que Dios le da a la enseñanza adventista, y hay un poder sobrenatural que hay en los escritos de la iglesia adventista, y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Lo que están tratando de hacer es camuflajear, utilizar ese poder y quitarle una herramienta que es adventista y poder utilizarla para sus propios fines. Eso es lo primero. Segundo, ya vimos también, le quitan la herramienta, hacen que obviamente ya no funcione para nosotros de la misma manera, porque la gente ya leyó y va a notar el poder y van a sentir que ese poder lo tiene, pero no se van a dar cuenta que realmente ese poder no es católico, apostólico, romano. Es muy parecido, para que ustedes me entiendan, a lo que ocurre, por ejemplo, en algunos movimientos disidentes de nuestra iglesia, que toman sermones, los que les gustan, de pastores adventistas, y los ponen en el radio y los ponen en la televisión y la gente queda impactada y luego al final ponen el teléfono que llamen a la iglesia o al lugar de ese movimiento disidente. Y la gente al escuchar el sermón y al ver el poder que viene de parte de un sermón adventista, en vez de ir a la iglesia adventista termina en uno de estos movimientos disidentes. Es exactamente lo mismo que están haciendo, utilizando una herramienta que Dios le dio a su iglesia para llevarlo a un lugar muy diferente para el cual fue creada la herramienta. Utilizan un poder que tiene el profeta para alcanzar sus propios fines. Y número 3, van a hacer creer que somos aliados. Hay un montón de gente que cree que la iglesia adventista está infiltrada y que de alguna manera la iglesia católica nos está manejando.
Para nada. Que hay jesuitas dentro de la iglesia es posible, y que hay infiltrados, no tengo la menor duda de que esto pueda ocurrir. Sin embargo, nuestra doctrina sigue siendo perfecta, nuestra doctrina sigue estando basada en la palabra de Dios, y créemelo que Elena G. White era anticatólica, apostólica romana, y lo mismo te puedo decir de la gran mayoría, vamos a decir así, de los miembros de nuestra iglesia, y asimismo una gran cantidad de nuestros pastores. Desgraciadamente, este tipo de cosas están ocurriendo. Queridos hermanos, Elena G. White es una maravilla dentro de la iglesia adventista. Ella escribió más de 42 libros. Y desgraciadamente muchos de nosotros no le sacamos el provecho. No apreciamos el poder que se encuentra en los escritos de Elena G. White. Aquí tenemos a un movimiento enemigo nuestro que se da cuenta cuán valioso es lo que escribe Elena G. White. Y lo están utilizando para alcanzar fines completamente distintos. Yo no me imagino a nosotros los adventistas utilizando nada que tenga la iglesia católica para alcanzar nuestros propios fines. Pero nota cómo la iglesia católica está interesada en algo que es bien criticado. Si algo critican de la iglesia, es Elena G. de White. Si algo nos echan en internet, es Elena G. de White. Si algo siempre nos están criticando, es Elena G. de White. Y aquí tenemos a los católicos apostólicos romanos. ¿Qué es lo que nos envidian? Y tú puedes ver qué es lo que nos envidia. Nos envidian los escritos de Elena G. de White. Ahora, queridos hermanos, deben estar nuestra fe basada en este tipo de cosas maravillosas que ocurren en nuestra iglesia. En ninguna manera, porque Satanás también lo puede hacer. En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús contó una parábola. La parábola de los hombres que construyeron uno sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las personas que oyen sus palabras, ¿en dónde están las palabras del Señor? Escritas en su santa palabra. Entonces cualquiera que oye estas palabras, la palabra de Dios, nuestra fe no está basada en milagros como los que te acabo de contar. Oh, es que esta iglesia es verdadera porque pasó esto y porque pasó acá y porque hacemos milagros y porque ocurren cosas, porque tienen sueños y visiones y tienen ángeles. Eso no es lo que hace este movimiento del pueblo de Dios. Lo que hace este movimiento del pueblo de Dios es que su doctrina está completamente basada en este libro. Eso es. Entonces cualquiera que pues oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, ¿ocurren milagros en la iglesia adventista? Sí. ¿Hay milagros increíbles como los que te acabo de contar? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero no nos basamos para tener fe y confianza en eso, sino que nuestra doctrina está en la Santa Palabra. Por eso dice, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. La peña es este libro. Nuestra doctrina y nuestra fe está basada en este libro. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, pero no las cumple, no las hace, no las guarda, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así, queridos hermanos, estas historias son maravillosas. Sí, nos hablan de un pueblo que tiene sueños, visiones, que aparecen ángeles, que ocurren milagros, que hay salvación increíble, que tenemos un profeta, que tenemos manifestaciones maravillosas dentro del seno de nuestra iglesia, por supuesto. Pero no es eso lo que hace a esta iglesia el pueblo de Dios. Lo que hace a esta iglesia el pueblo de Dios es que su doctrina está basada en la roca, en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que a pesar de que no lo merecemos, sigues trabajando en nuestro medio. Sigues manifestándote de manera maravillosa, sigues extendiendo tu brazo de salvación para salvar, para predicar, para impulsar este movimiento a cumplir con los objetivos por los cuales lo trajiste a existencia. Te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos pecado, si nos hemos apartado de ti, si hemos dejado de alabarte por tus maravillas y bendecirte por tus grandes misericordias. En esta hora nos reconsagramos a ti y te suplicamos que nos ayudes a actuar de la mejor manera, a ser inteligentes, a
a poder aprovechar las herramientas que tú nos diste a través del Espíritu de Profecía y al mismo tiempo a saber lo que debemos hacer para enfrentar correctamente los problemas que se nos ponen delante. Ponemos a estas personas que están aquí presentes en tus manos y también a aquellos que nos están siguiendo a través de los medios sociales. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.